Pues antes de nada quiero aprovechar a dar las gracias a Arosa por haber organizado este maravilloso foro y habernos invitado a mí y al resto de compañeros de la Asociación Científica Psicodélica. Les voy a hablar un poco acerca de las evidencias científicas sobre terapia psicodélica. Para ello voy en primer lugar a dar algunas pinceladas sobre las metodologías de investigación que se vienen utilizando con el fin de poder comprender, por un lado, las evidencias acerca de los riesgos de los psicodélicos y de la terapia psicodélica, por un lado, y por otro, los beneficios de las sustancias psicodélicas, por un lado para las poblaciones clínicas, es decir, las personas que tienen algún psicodiagnóstico, y por otro lado también para la población de personas sanas. Luego voy a hablar acerca de los efectos del set y el setting, es decir, de las actitudes y del contexto de consumo sobre los beneficios terapéuticos a largo plazo. Y ya para terminar voy a hablar acerca de algunos de los mecanismos de acción terapéutica que se han propuesto para explicar estos efectos. Bueno, vamos a ver antes de nada entonces cómo es que se investigan los efectos de las sustancias psicodélicas. A grandes rasgos se utilizan principalmente tres metodologías de investigación, los llamados estudios correlacionales, los longitudinales y los experimentales. Los estudios correlacionales, por decirlo de forma muy simple, son como fotos fijas de las variables de interés, como por ejemplo la cantidad de consumo de psicodélicos que tienen las personas a lo largo de su vida. Y estas se pueden relacionar con variables, por ejemplo, psicopatológicas, como la cantidad de depresión, la cantidad de ansiedad, y de esta forma poder establecer una relación, como por ejemplo, si a mayor consumo a lo largo de la vida, menor depresión o menor ansiedad, que es de hecho lo que se suele encontrar. Este tipo de estudios son lo que se llama ecológicamente válidos, es decir, se llevan a cabo o se recogen informaciones acerca del consumo en los entornos naturales en los que las personas toman este tipo de sustancias, pero tienen el problema de que no permiten hacer inferencias causales. No sabríamos si es que a mayor consumo las personas que el mayor consumo va reduciendo la ansiedad o la depresión, o si las personas que tienen menor depresión o ansiedad preexistente tienden a consumir más. Por tanto, no podemos saber qué es causa y no podemos saber qué es efecto, porque al ser una única foto fija no tenemos el orden temporal de los acontecimientos. Para dar un paso más hacia esta causalidad, se diseñan lo que se llaman estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son similares a los estudios correlacionales, con la única diferencia de que en lugar de haber una única foto fija, hay varias. Se toma una medida hoy, se toma otra mañana, otra la semana que viene, otra dentro de un mes, y de esta forma podemos seguir la evolución de las variables que nos interesan y podemos establecer el orden temporal de los acontecimientos. Podemos saber si, por ejemplo, el mayor consumo de psicodélicos precede o no a la reducción de la ansiedad o de la depresión. Y por tanto podemos hasta cierto punto hacer inferencias causales, pero solo hasta cierto punto, porque este tipo de estudios suelen tener deficiencias de control y no suelen incluir manipulación de las variables de interés. Son ecológicamente válidos porque el consumo se produce en los contextos naturales en los que las personas consumen estas sustancias. Y para dar un paso más hacia la causalidad se diseñan lo que se llaman los estudios experimentales, que en medicina se llaman ensayos clínicos. No suena bien esto de experimentar con personas, pero es básicamente lo que se hace. Se coge a un grupo de personas y se les asigna aleatoriamente a un grupo de tratamiento y a un grupo de control. Al grupo de tratamiento se le da la sustancia psicodélica y al grupo de control se le da un placebo o se le da a alguna sustancia estimulante como el metilfenidato, o se le da incluso una dosis reducida del propio psicodélico. Una vez terminado el ensayo, las diferencias que aparecen entre el grupo de tratamiento psicodélico y el grupo de control se atribuyen a la sustancia psicodélica.
Este tipo de estudios tienen lo que se llama cegamiento, es decir, que típicamente los pacientes no saben si están tomando el psicodélico o están tomando el placebo. Esto se llama simple ciego, pero suelen utilizar lo que se llama el doble ciego, es decir, que ni el propio paciente ni el investigador sabe si el paciente está tomando el psicodélico o el placebo. Sin embargo, es decir, desde ya que el cegamiento no suele funcionar en terapia psicodélica. Más del 90% de las veces los pacientes que se someten a macrodosis saben si han tomado la sustancia psicodélica. Bueno, ustedes sabrán a qué me refiero, ¿no? Los seguimientos en los ensayos clínicos suelen ser cortos la mayor parte de las veces, una semana, un mes, en algunos casos un año y en casos muy extraordinarios más de un año. Este tipo de estudios experimentales, los ensayos clínicos, tienen un gran control sobre las variables que pueden estar añadiendo ruido por medio de la aleatorización de los sujetos y también por medio de la manipulación. La manipulación nos permite saber si efectivamente las diferencias que aparecen entre el tratamiento y el control se deben o no a la sustancia psicodélica. Sin embargo, y a pesar de que nos permiten hacer inferencias causales, no olvidemos que los ensayos clínicos se llevan a cabo en contextos que no son los naturales de consumo de las personas. Se pueden realizar en un hospital, en un lugar totalmente estéril, en el cual no conoces a nadie, y no está claro en qué medida se pueden generalizar los resultados al contexto natural de consumo, y es por eso que por lo general lo que se busca es lo que se llama evidencia convergente, es ver si las evidencias provenientes de estos tres tipos de estudios van en la misma dirección, ¿de acuerdo? Bien, en los ensayos clínicos típicamente hay 4 fases, una primera de preparación, una segunda que es la sesión psicodélica propiamente dicha, en la cual se administra la sustancia, la tercera fase de integración y la cuarta de seguimiento. En la primera fase, en la de preparación, se establece la relación de alianza terapéutica con los terapeutas psicodélicos. Aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen de la Universidad Johns Hopkins. Esto es muy importante para que el paciente se relaje, se tranquilice y minimizar los riesgos de malos viajes. También los terapeutas le dan información acerca de los efectos de las sustancias, de la duración de los efectos. Se establecen las intenciones, los terapeutas le ayudan al paciente a establecer las intenciones, por qué estás aquí, qué es lo que quieres conseguir con esta sesión. Y estas intenciones luego van a ayudar a guiar la sesión y a enfocar la atención de la experiencia. Además, los terapeutas típicamente enseñan técnicas de afrontamiento a los pacientes. Concretamente les enseñan a relajarse, a no luchar, a no resistirse a las experiencias, ni a las agradables ni a las desagradables, y básicamente a que se abran y que se rindan a lo que sea que vaya surgiendo durante la experiencia. Es decir, una actitud de apertura y de aceptación. Por último, les dan información logística acerca de cuándo, dónde van a ser las distintas sesiones, etc. En la segunda fase, en la de la sesión psicodélica, tiene lugar en un entorno controlado, como el que se ve en la imagen. Esta imagen es un cuarto del hospital de la Universidad Johns Hopkins en Nueva York. Pueden ver que el paciente que está tumbado, acompañado de un médico y una terapeuta, tiene unos auriculares por medio de los cuales está escuchando una música especialmente diseñada para acompañar en el ascenso, el pico y el descenso de los efectos de la sustancia, y también tiene un antifaz que ayuda a que la experiencia sea más introspectiva. Los terapeutas están en todo momento acompañando, son los que administran la sustancia y ayudan al paciente al comienzo, cuando todavía no han comenzado los efectos, a hacer algún tipo de ejercicio, ya sea una meditación, una relajación, para que la persona vaya entrando en esta actitud de no resistencia, de rendirse completamente a la experiencia. Luego, cuando tiene la experiencia psicodélica, los terapeutas siempre están
acompañando desde un enfoque integrador, es decir, tratando de que la persona no luche, que sea capaz de procesar lo que está experimentando y que al final, especialmente hacia el descenso de los efectos psicodélicos, tratan de que la persona reflexione sobre lo que ha experimentado, qué es lo que significa y qué puede extraer, qué aprendizajes puede extraer de esta experiencia. En la tercera fase, que es la de integración, lo que se busca es básicamente ayudar al paciente a que procese todas las sensaciones físicas, las emociones, todas las experiencias que es capaz de evocar, que tuvo durante la sesión y que típicamente continúan más allá de la sesión. Validar esas experiencias, que reflexione acerca de las mismas y, lo que es más importante, que busque cuáles son los significados de esas experiencias y que extraiga aprendizajes concretos de las mismas. Asimismo, buscan que el paciente relacione de forma específica estos significados concretos y estos aprendizajes con su vida, con su día a día. Y aplicar los cambios de perspectiva que sugieran estos aprendizajes y, lo que me parece más importante para dar continuidad a estos aprendizajes, que se establezca un plan dirigido a metas para llevar a la acción a estos significados que han emergido y a los aprendizajes que se han extraído de la experiencia psicodélica. Bueno, obviamente se le brinda apoyo emocional y se busca fomentar la autonomía del paciente, y en la cuarta y última fase, es básicamente la fase de seguimiento, en la cual se evalúan, se miden nuevamente las variables, típicamente variables de psicopatología, depresión, ansiedad, variables de bienestar, de personalidad, y en caso necesario se brinda apoyo emocional, integración al paciente. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver cuáles son algunos de los principales riesgos de las sustancias psicodélicas. ¿Pueden acaso las sustancias psicodélicas causar daño? ¿Pueden, y específicamente en el ámbito clínico? Pues obviamente sí. Como todas las sustancias, tienen riesgos y tienen beneficios. A este propósito, el famoso psiquiatra Sidney Cohen, y también famoso investigador psicodélico de los años 50 y 60, escribió: hay que decir explícitamente que algunos individuos nunca deberían tomar drogas de esta categoría. Además, un entorno seguro es esencial para la protección del sujeto que toma LSD, ya que es vulnerable, hipersugestionable y emocionalmente inestable. En manos de expertos, estos agentes son relativamente seguros, pero son potentes desestabilizadores de la mente y no deberían consumirse a la ligera. Con este prólogo vamos a ver cuáles son algunos de los riesgos de los psicodélicos que cuentan con bastante evidencia empírica. En su revisión del año 2016, Nichols, uno de las eminencias en el mundo de la investigación psicodélica, señala que a altas dosis los psicodélicos pueden provocar problemas vasculares, además de lo que se conoce como el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, el cual asocia especialmente al consumo de LSD. Esta condición se refiere a la experimentación de distorsiones perceptivas similares a las que se experimentaron durante la sesión, pero más allá de la propia sesión. Bueno, el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos no es otra cosa que la experimentación de distorsiones perceptivas similares a las que se experimentaron en la sesión psicodélica, pero más allá de la misma. También se pueden llegar a experimentar flashbacks de lo que se experimentó durante la sesión. También Nichols señala que algunas de las fenetilaminas sintéticas modernas han resultado ser tóxicas e incluso mortales. Tienen algunos nombres prohibitivos que no me sé, así que no los voy a pronunciar aquí. En otro importante artículo del año 2008 de la Universidad de
Hopkins, Johnson et al. Señalan que a dosis altas el MDMA ha resultado ser neurotóxico en distintas especies animales, y también que cuando los entornos no están apropiadamente controlados se pueden producir conductas peligrosas en los pacientes, concretamente agresión, y en casos muy anecdóticos, que obviamente no son representativos, se han llegado a producir suicidios. Señalan además, obviamente, el frecuente riesgo de los malos viajes, pero concretamente se refieren a un mal viaje que llaman mal viaje metafísico. El mal viaje metafísico son experiencias que puntualmente tienen algunas personas, que consisten en que sienten que se han unido con una suerte de fuerzas universales malignas. Es una cosa que espero que nadie haya experimentado aquí y requieren un muy serio esfuerzo de integración para poder superar este tipo de experiencias. Además señalan también las psicosis prolongadas. En un grupo muy pequeño de alrededor del 0,08% de las personas se pueden llegar a producir psicosis prolongadas, es decir, psicosis que pueden durar más allá de la intoxicación, más allá de la propia sesión psicodélica, y pueden llegar a durar entre días y meses. Sin embargo, se ha encontrado también evidencia de que estas psicosis son sobre todo frecuentes en personas que tienen condiciones premórbidas, es decir, que tienen típicamente trastornos psicológicos que son preexistentes al consumo de los psicodélicos, es decir, que tienen algún tipo de predisposición genética que a lo mejor sea activada por la presencia de las sustancias psicodélicas. Por último, mencionan que otro riesgo es causado por la ausencia de integración, lo cual puede resultar en experiencias de emociones negativas y somatizaciones más allá del final de la sesión. En un artículo publicado hace tan solo unos meses, Tagen et al. Señalan que la microdosificación crónica puede causar lo que se llama cardiopatía valvular. Y también hace tan solo unos meses, Simonson et al. Publicaron en un estudio de naturaleza correlacional, por tanto no permite inferir causalidad, pero los datos son muy interesantes, que en aquellos consumidores de psicodélicos que tienen parientes de primer y segundo grado con trastorno bipolar o trastorno psicótico como esquizofrenia, tienen un riesgo mayor de desarrollar sintomatología psicótica más allá de la sesión. Curiosamente, estos son los dos trastornos de exclusión en los ensayos clínicos. Las personas que tienen este tipo de psicodiagnósticos o que tienen parientes que los tienen suelen ser excluidos de los ensayos clínicos. Bien, hasta aquí los riesgos que he mencionado. Los riesgos que he mencionado son relativamente infrecuentes en términos relativos, pero los que voy a mencionar a partir de ahora no son tan infrecuentes. Se refieren concretamente a los riesgos epistémicos, a los actitudinales y a los de personalidad. ¿A qué me refiero con los riesgos epistémicos? En este artículo, publicado hace también unos meses, Nayak y su grupo de investigación encuentran que el consumo de psicodélicos produce un cambio de creencias. Concretamente, los psicodélicos modifican las creencias metafísicas y hacen que las personas empiezan a desarrollar lo que se llaman creencias dualistas. Creencias en el alma, que existe la materia por un lado, el alma por otro. Este tipo de cuestiones también causan un aumento de las creencias paranormales, concretamente creencias en la telequinesis, en la telepatía, en la precognición. Aumentan las creencias espirituales también, y también la atribución de conciencia a animales no humanos y a objetos inanimados como las rocas, por ejemplo. Bien, McGovern y su grupo en el año 2022 también publicaron un interesante estudio empírico que aportaba evidencia de que el consumo de psicodélicos cambia las actitudes, entre ellas las actitudes políticas, por ejemplo, haciendo que las personas experimenten un cambio de más conservador a más liberal. ¿De acuerdo?
también experimentaban un descenso de autoritarismo, de pesimismo y un aumento de altruismo, de conexión, de ecologismo. A lo mejor se preguntan, ¿y por qué he añadido aquí este cambio como un riesgo? Pues básicamente porque las personas no saben y no se les suele informar, porque esto no se sabía hasta hace tan solo un par de años, en los consentimientos informados de que los psicodélicos pueden causar este tipo de cambios y este paciente puede llegar a casa y la esposa decirle, ¿tú quién eres y qué has hecho con mi marido? ¿No? Puede sonar a broma, pero estos son cambios imprevistos y que a su vez pueden tener cambios imprevistos en la vida de las personas y cuanto menos debería informarse a las personas que se someten a la terapia psicodélica de que este tipo de cambios son posibles y completamente incontrolables, ¿de acuerdo? No sabemos qué los causa. Bien, por último, Jonstad en el año 2021 publicaba evidencia de que además de todo esto, los psicodélicos pueden causar un cambio al más alto nivel en la personalidad, concretamente los 5 grandes de personalidad, aumentando la apertura a la experiencia, la extraversión y la escrupulosidad y reduciendo el neuroticismo, que es el mayor predictor de psicopatología. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los beneficios de las sustancias psicodélicas, concretamente en poblaciones clínicas, es decir, en personas que tienen algún diagnóstico típicamente de tipo psicológico. Este estudio que ven aquí es lo que se conoce como metaanálisis. Para los que no estén familiarizados con esta terminología, un metaanálisis no es otra cosa que un estudio de estudios. El metaanálisis lo que hace es tomar los resultados de los ensayos clínicos metodológicamente más rigurosos y colocarlos sobre una balanza para ver si la evidencia se decanta del lado del tratamiento psicodélico, en cuyo caso interpretaríamos que los psicodélicos son efectivos para tratar la sintomatología, o si por el contrario la evidencia se decanta del lado del control, lo cual significaría que el psicodélico no está siendo efectivo para tratar la sintomatología. Pues bien, este estudio publicado hace un año es un metaanálisis sobre los efectos de la terapia psicodélica para el tratamiento de la sintomatología depresiva. Concretamente, incluye 14 ensayos clínicos, 2 son de ayahuasca, 1 de LSD y 11 de psilocibina, con una muestra total de 519 pacientes. Los resultados, básicamente, que la terapia psicodélica redujo significativamente la sintomatología depresiva el día de la sesión, a la semana después de la sesión y de 3 a 5 semanas después de la sesión, mientras que de 6 a 8 semanas después de la sesión los efectos dejaban de ser significativos. Los autores concluyeron que esto aporta evidencia de la efectividad a corto y medio plazo de la terapia psicodélica para tratar la sintomatología depresiva, pero hacen falta más estudios para establecer su efectividad a largo plazo. Bien, en este otro metaanálisis lo que se buscaba era determinar la dosis óptima de psilocibina para el tratamiento de la depresión. Concretamente incluye 7 ensayos clínicos, 489 pacientes e incluía tanto depresiones primarias como secundarias. Las primarias son aquellas que no fueron causadas por una condición preexistente y las secundarias las que sí. Es decir, que a ustedes, por ejemplo, les dan un diagnóstico de cáncer y entran en depresión. Bueno, eso es lo que se llamaría una depresión secundaria. Pues bien, lo que encontraron los autores fue que para el tratamiento de las depresiones secundarias, la dosis óptima fue de 8 miligramos de psilocibina sintética pura por cada 70 kilos de masa corporal. Para el tratamiento de las dosis primarias fue un poco más elevada, de aproximadamente 25 miligramos. Cuando los pacientes tenían tanto depresión primaria como secundaria, la dosis aumentaba todavía más, hasta los 35 miligramos aproximadamente, y la más elevada fue para la depresión resistente al tratamiento, que es un tipo de depresión que no responde ni a la psicoterapia ni a la farmacoterapia, y cuya dosis óptima era aproximadamente de 40 miligramos.
Además, los autores encontraron que había una asociación entre la dosis y la reducción de la sintomatología depresiva, de manera que a mayor dosis, mayor reducción de la sintomatología depresiva. Encontraron asimismo que la psilocibina fue relativamente segura, mostró pocos efectos adversos y transitorios, mayormente benignos, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza o aumento de la presión sanguínea. Bien, en este otro metaanálisis que aglutina 8 estudios de psilocibina con 482 pacientes, 7 de MDMA con 200 pacientes, 2 de LSD con 54 y 1 de ayahuasca con 29. El objetivo fue examinar cuáles eran los efectos de estas sustancias para el tratamiento de la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Lo que encontraron fue que para el tratamiento de la depresión, la sustancia que fue más efectiva fue la psilocibina, que mostró un efecto de gran tamaño, seguido del MDMA y, atención, curiosamente, el LSD no tuvo ningún efecto significativo. También hay que decir que la muestra para el LSD era más pequeña. En lo que se refiere a la ansiedad, el efecto neto positivo, es decir, considerando los psicodélicos como agregado, tuvieron un efecto de gran tamaño para la reducción de la sintomatología ansiosa, pero cuando se consideraban de forma individual, únicamente la psilocibina mantenía este efecto de gran tamaño. En lo que se refiere al tratamiento del trastorno de estrés postraumático, únicamente el MDMA tuvo un efecto de gran tamaño para reducir la sintomatología postraumática. Y en lo que se refiere a la remisión es el cambio en el paciente de forma que ya no cumple los criterios diagnósticos para que se le aplique, en este caso, la depresión, ¿no? El diagnóstico de depresión o de estrés postraumático. Pues bien, la psilocibina fue la sustancia que causó una mayor remisión de la depresión, y el MDMA fue la que causó una mayor remisión del trastorno de estrés postraumático. Por cierto, estos son buenas noticias porque algunos estarán familiarizados ya con este dato, pero los últimos metaanálisis señalan que los antidepresivos al uso, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, tienen efectos de un tamaño que oscila entre pequeños y no significativos, es decir, inexistentes. Es decir, los antidepresivos tienen pocas acciones antidepresivas, pocos efectos antidepresivos, a juzgar por los resultados de los últimos metaanálisis. Y este resultado, concretamente el de la psilocibina, con el gran tamaño del efecto de la reducción de la sintomatología depresiva, es un dato bastante esperanzador a este respecto. Bien, este otro metaanálisis es el único metaanálisis que se ha publicado hasta la fecha acerca de terapia psicodélica y suicidio, concretamente en relación al síntoma que se denomina en depresión ideación suicida, y que es uno de los síntomas más peligrosos y que predicen el suicidio efectivo del paciente en el futuro. Incluye este metaanálisis un total de 7 ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no eran específicos acerca de suicidio o ideación suicida, pero sí que contaban con medidas de ideación suicida antes y después de la sesión psicodélica, de manera que se podía establecer si la terapia había producido algún cambio en esta sintomatología. Pues bien, lo que encontraron los autores del metaanálisis fue que la terapia psicodélica redujo la ideación suicida con un efecto de gran tamaño, concretamente a las 2 horas al día, de 1 a 8 semanas después de la toma y 3 a 4 semanas después de la toma. Asimismo, a los 6 meses el efecto persistía con un tamaño moderado, y lo que es muy interesante es que los aumentos, los picos en ideación suicida, que son bastante peligrosos, fueron bastante infrecuentes. Esto también es un dato bastante esperanzador, porque las sustancias que se suelen prescribir típicamente para tratar este tipo de sintomatología son nuevamente los antidepresivos, que como dije antes, tienen pocos efectos. Y no solo tienen pocos efectos, sino que en relación a la ideación suicida, cuando se introducen
o cuando se cambia la dosis de los mismos tienden a producir picos de ideación suicida, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante preocupante y requiere de una supervisión constante del paciente porque puede llegar a suicidarse durante este intervalo de tiempo. En este contexto, este resultado es bastante esperanzador y los autores concluyeron que estos resultados brindan apoyo a la efectividad de la terapia psicodélica para el tratamiento de la ideación suicida. Bien, vamos a ver ahora cuál es la evidencia en relación a la efectividad de la terapia asistida por MDMA para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Este metaanálisis se publicó en el año 2022 e incluye 6 ensayos clínicos aleatorizados con 181 pacientes. Los tipos de trauma que traían los pacientes incluían violaciones, crímenes y experiencias de combate en veteranos de guerra. Y concretamente los tipos de controles incluían sustancias placebos, pero también el propio MDMA a dosis más bajas que en el grupo de tratamiento. Lo que encontraron los autores fue que el MDMA redujo de forma significativa la sintomatología postraumática, redujo más que el control la sintomatología postraumática, teniendo en cuenta que muchos de estos grupos el control era también MDMA a dosis más bajas. También encontraron que el MDMA produjo más respuesta clínicamente significativa que el control y también causó más remisión que el control, que recordemos que en muchos de los casos era también MDMA. Pues bien, encontraron asimismo que la sustancia fue segura, fue bien tolerada, con efectos adversos puntuales, también mayormente benignos, como bruxismo, que es apretar los dientes, ansiedad, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, que son típicas sintomatologías postraumáticas. Bien, este estudio es una revisión sistemática de la efectividad de la terapia psicodélica para el tratamiento de la adicción. ¿De acuerdo? A veces las personas de la calle se sorprenden de que la adicción a las drogas se pueda tratar con las drogas. Pues bien, aquí estamos. Esta revisión sistemática hace un examen de los 4 únicos ensayos piloto que se han publicado en relación al tratamiento de las adicciones mediante terapia asistida con psilocibina. Ya se me está cansando este brazo. Y concretamente para el tratamiento del alcoholismo, que incluía tres estudios con 136 pacientes, y para el tratamiento del tabaquismo, un único estudio únicamente con 15 pacientes, una muestra demasiado pequeña como para generalizar resultados. Las dosis de psilocibina oscilaron entre 6 a 40 miligramos, tanto el grupo de tratamiento como el control incluyeron psicoterapia, y los seguimientos fueron extraordinariamente largos, entre 36 semanas y 6 años. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En lo que se refiere al alcoholismo, la psilocibina redujo el consumo excesivo en 14 días en comparación con el control durante 32 semanas. Y atención, después de 6 años, el 32% de los pacientes se mantenía completamente abstemio. Es decir, que 1 de cada 3 pacientes a los 6 años no se había vuelto a pegar ni un solo trago. El 58% de los pacientes informaron efectos terapéuticos satisfactorios, no se informaron efectos adversos relevantes. Y en lo que respecta al tabaquismo, al tratamiento del tabaquismo, recordemos que es un único estudio con 15 pacientes, de manera que hay que tomar estos resultados con cautelas, pero son no obstante bastante llamativos. A las 26 semanas de la sesión psicodélica, el 80% de los pacientes no había fumado ni un solo cigarrillo, estaban completamente abstinentes. Y a los 12 meses, el 67% estaba completamente abstinente. A los 12 meses, el 67% estaba completamente abstinente.
¿Por qué estos datos son relevantes? Porque si ustedes se van a la farmacia y compran las sustancias que se prescriben de manera estándar para el tratamiento de la adicción a la nicotina, que son la vareniclina o el bupropión, tienen tasas de abstinencia a los 12 meses de aproximadamente el 30%. Esto significa que si estas tasas de abstinencia para la psilocibina se mantuvieran para muestras más grandes y con grupos de control y aleatorizados, estaríamos hablando de que tiene más del doble de eficacia y con una única toma. No nos olvidemos que el bupropión y la vareniclina y otros tratamientos son de medio y largo plazo. Bien, no obstante, como dije, estos resultados hay que tomarlos con precaución porque son muestras pequeñas. Sin embargo, hay actualmente 11 ensayos clínicos aleatorizados en marcha que pueden consultar aquí en las páginas clinicaltrials.gov o clinicaltrialsregister.eu. Y que son ensayos clínicos para el tratamiento de diversos tipos de adicciones mediante terapia psicodélica, concretamente para el tratamiento del tabaquismo y el alcoholismo, pero también para el tratamiento de la adicción a la cocaína, a las metanfetaminas y a la heroína. Y son, esta vez sí, ensayos clínicos aleatorizados con muestras grandes de aproximadamente 90 participantes con grupos de control y aleatorizados. O sea que en los próximos años vamos a ver publicaciones con datos que nos van a decir si efectivamente estas tasas se mantienen o no se mantienen con muestras más grandes. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los beneficios de los psicodélicos para la población de personas sanas. Este estudio, publicado en el año 2020, es un estudio de neuroimagen, estos que se hacen con estas grandes máquinas en las cuales meten a las personas para hacer lecturas de la actividad cerebral. Y concretamente se sometió a 12 sujetos sanos a una única toma de 25 miligramos de psilocibina y se midió al día, a la semana y al mes después las variables cerebrales y también variables psicológicas como la psicopatología y las variables de bienestar, y lo que encontraron los autores fue que una semana después de la toma se había producido una reducción del afecto negativo, es decir, de las emociones negativas se habían reducido, pero también se había reducido la actividad, lo que se llama en neurociencias la reactividad amigdalina. La amígdala es un área del cerebro que está aquí en los lóbulos temporales a ambos lados y que se encarga de estar constantemente buscando, detectando y respondiendo a amenazas del entorno. Es lo que se llama el sustrato neuronal del miedo. Siempre que ustedes experimentan miedo, esta área se enciende, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que encontraron es que esta única toma de psilocibina redujo significativamente la actividad de la amígdala. Y también encontraron que había aumentado el afecto positivo y también la actividad del córtex prefrontal dorsolateral y medial orbitofrontal, que son áreas del cerebro que están específicamente involucradas en la regulación de las emociones. Un mes después de la toma se encontró que tanto la reactividad de la amígdala como el afecto negativo habían regresado a línea base. Sin embargo, el afecto positivo se mantuvo elevado y también la ansiedad rasgo se mantuvo reducida. Los autores concluyeron que probablemente la psilocibina podría haber aumentado la plasticidad cerebral y emocional. Bien, este estudio publicado en el año 2017 es una revisión de los efectos de las sustancias psicodélicas en poblaciones de personas sanas y concretamente encontró que aumenta de manera general el bienestar de las personas, pero también, y esto me parece especialmente interesante, aumenta la sensación de propósito y concretamente en personas que tienen quejas subjetivas de propósito, que sienten que su vida no tiene sentido. Y también encontraron que aumentó la creatividad, aumentó la conexión con el resto de personas, con la humanidad y, curioso, redujo la valoración del estatus y de las ganancias materiales. A los 14 meses después de la toma, más de la mitad de los participantes consideraban la experiencia psicodélica como una de las 5 más importantes de su vida.
Y también encontró que las experiencias cumbre, como las experiencias trascendentales, las místicas, la unidad con el universo, las experiencias de calidez o ternura, eran más probables con un tipo de música apropiada. Además, encontraron que entre las poblaciones de sujetos sanos que más utilizaban las sustancias estaban los artistas y los científicos. Yo dudo esto de poblaciones sanas, pero bueno. Y concretamente decían que encontraba que las tomaban para potenciar la creatividad, lo cual resultaba en estas poblaciones en una sensación de una mayor libertad de expresión y también de mejor solución de problemas. Lo que es más, y me parece más interesante, es que encontraron que en tareas de asignación de recursos, son experimentos en los cuales se les da, por ejemplo, dinero a las personas y se las pone en un dilema de poder asignar dinero a otros o quedárselo ellos, a otros participantes en el mismo experimento me refiero, encontraron que el haber consumido psicodélicos predecía el que estos participantes tomaran elecciones más prosociales, es decir, más altruistas, más generosas, y también hacían que las personas experimentaran una mayor confianza en los demás, una mayor proximidad emocional y un mayor deseo de pasar tiempo con otros. Bien. ¿Y qué hay de la microdosificación? Pues esta es una revisión sistemática publicada en el año 2022 sobre los efectos de la microdosificación, también en poblaciones sanas. Concretamente, se trata de 44 investigaciones con distintos tipos de metodologías publicadas entre el año 55 y el año 2021. Y los autores encontraron, por un lado, que estas personas que microdosifican pues sí que experimentan efectos psicoactivos, o sea que experimentaron percepción temporal alterada, una percepción reducida del dolor y también estados alterados de conciencia. Por tanto, hay que revisar esto de que las microdosis no producen efectos psicoactivos. Bueno, en cualquier caso, los autores mencionan que los participantes en estos estudios informaban sobre todo de una mejora percibida en salud mental, especialmente en términos de ansiedad y depresión, un alivio del malestar físico, es decir, de sintomatología fisiológica, reducción del uso de sustancias, aumento de creatividad, mayor absorción en las tareas que estaban realizando, menor divagación, mayor insight o comprensión emocional de uno mismo, mayor conexión con la naturaleza y con los demás, mayor sociabilidad, procesamiento emocional mejorado, mejor cognición y mayor vitalidad. En contraposición a otros autores, estos autores sugieren que atribuir los efectos de la microdosificación al efecto placebo es algo prematuro y sugieren, por el contrario, que los estudios sobre microdosificación tengan mejores diseños, concretamente midiendo qué tipo de sustancia es la que se está consumiendo, a qué dosis, con qué frecuencia, incluir placebos activos y evaluar la veracidad del cegamiento, que como les decía al principio de la presentación, es un problema no resuelto en este ámbito de investigación. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los efectos del set y el setting en terapia psicodélica. El set se refiere a nuestro estado mental, a nuestras actitudes antes, durante y después de la sesión psicodélica, mientras que el setting se refiere al contexto de consumo, tanto a los aspectos materiales, dónde estoy consumiendo, como a aspectos sociales, con quién estoy consumiendo. Y a este respecto he traído esta publicación, la publicamos nosotros desde la Asociación Científica Psicodélica a principios de año, y básicamente era para poner a prueba este supuesto fundamental de la terapia psicodélica, de que el set y el setting determinan la respuesta a los psicodélicos y la significación de las experiencias psicodélicas y probablemente los efectos terapéuticos a largo plazo. Entonces, lo que hicimos para poner a prueba este supuesto, que como decía es fundacional, pero es poco investigado, diseñamos un estudio correlacional y relacionamos en él variables actitudinales y variables contextuales del consumo con otras variables psicológicas, concretamente de psicopatología,
como depresión, ansiedad, etc. Y también variables de bienestar y de la significación de las experiencias psicodélicas. Lo que encontramos fue que las motivaciones de crecimiento, concretamente consumir con fines terapéuticos, con fines de autoconocimiento o con fines espirituales o religiosos, además de consumir en entornos naturales y en presencia de personas significativas como amigos, pareja, familia, predecía menos psicopatología, mayor bienestar y mayor significación de las experiencias psicodélicas, mientras que las motivaciones problemáticas como el escapismo, es decir, consumir para escapar de mis problemas, pero también consumir por presión grupal o no saber por qué estoy consumiendo, predijeron mayor psicopatología, menor bienestar y no predijo la significación de las experiencias psicodélicas. Obviamente estos son datos estrictamente correlacionales, no nos sirven para hacer inferencias causales, para ello necesitaríamos hacer estudios experimentales y longitudinales antes de poder hacer recomendaciones clínicas para poder llevar ese tipo de adaptaciones al contexto de terapia con el fin de minimizar los riesgos, pero también de maximizar los beneficios terapéuticos a largo plazo. Bien, vamos a ver, para terminar, cuáles han sido los principales mecanismos de acción terapéutica propuestos para explicar los efectos de las sustancias psicodélicas. Este estudio fue publicado apenas hace unos meses, es de un grupo de la Universidad del Imperial College de Londres, y concretamente ellos estaban poniendo a prueba la hipótesis de que las experiencias psicológicas tienen un rol causal en los efectos terapéuticos de las sustancias psicodélicas. Para ponerlo a prueba, diseñaron un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego para el tratamiento de la depresión con psilocibina, y lo que encontraron fue que las experiencias de disolución del ego y las experiencias místicas mediaron los efectos antidepresivos de la psilocibina. Esto significa, en otras palabras, que a mayor intensidad de las experiencias místicas y a mayor intensidad de la disolución del ego y del insight emocional y de la respuesta emocional a la música, predijeron mayores efectos antidepresivos de la psilocibina. Además encontraron que la absorción en la experiencia, el estar completamente rendido a la experiencia y el rasgo de sugestionabilidad parecían potenciar estos efectos. Estos autores, por tanto, señalaron que este mecanismo psicológico o experiencial es una explicación válida y complementaria a la explicación más meramente fisiológica que muchos grupos defienden, de que los psicodélicos actúan únicamente mediante sus efectos físico-químicos en el cerebro y que las experiencias subjetivas de la persona no tienen ningún rol causal. Pues bueno, van a tener que tratar de explicar estos datos. Por cierto, esos grupos que defienden estas hipótesis exclusivamente fisiológicas están desarrollando en base a esta misma hipótesis lo que se conocen como análogos, sustancias similares al LSD, a la psilocibina, pero que no tendrían efectos psicoactivos, pero que supuestamente mantendrían los efectos terapéuticos a largo plazo. Esto es una gran incógnita, vamos a ver si lo consiguen, yo lo dudo. Bueno, en el año 2023 se publicó un artículo muy interesante en la revista Science acerca del mecanismo que se conoce como, ya lo mencionó antes Arosa, el agonismo serotoninérgico. El agonismo serotoninérgico es la explicación fisiológica básica de la acción de las sustancias psicodélicas. Básicamente que los psicodélicos se acoplarían a los receptores de tipo 2A de serotonina y mediante este acoplamiento ejercerían todas sus acciones terapéuticas. Bueno, esto es un estudio molecular y también genético, y el objetivo era examinar la capacidad de las sustancias psicodélicas de promocionar la neuroplasticidad. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron fue una sorpresa, y fue concretamente que las sustancias psicodélicas, concretamente el DMT y la psilocina, que es el metabolito de la psilocibina,
eran capaces de atravesar la membrana de la neurona. ¿Esto por qué es una sorpresa? Porque la serotonina no es capaz de atravesar la membrana de la neurona. La serotonina se queda fuera y actúa acoplándose a los receptores que están en la zona de la sinapsis. Sin embargo, el DMT y la psilocina son capaces de penetrar la membrana de la neurona y una vez dentro se acoplan a los receptores que están en lo que se llaman los receptores intracelulares que están en los aparatos de Golgi y en los endosomas, entre otros orgánulos. Y una vez se acoplan a estos receptores intracelulares, lo que sucede, encontraron estos autores, es que empiezan a crecer las espinas dendríticas. Ustedes habrán visto fotos de las neuronas que son como una especie de árboles, pues una vez que el DMT o la psilocina se acoplaba a estos receptores intracelulares, lo que pasaba es que las ramitas de esos árboles empezaban a crecer. Es decir, que efectivamente estas sustancias promueven la neuroplasticidad. Y lo que es más interesante es, como decía antes, que la serotonina, puesto que no es capaz de penetrar la membrana de la neurona, no es el ligando natural de estos receptores intracelulares. Entonces, ¿qué sustancias son los receptores, son los ligandos naturales? Ellos propusieron que el DMT endógeno. Ellos especularon que el DMT, que es sintetizado por el propio organismo, tendría la función de atravesar la membrana y promover la neuroplasticidad acoplándose a los receptores intracelulares tipo 2A de serotonina. Esto es una especulación, pero es una especulación bastante interesante y por supuesto viable. Además encontraron que cuando se permitía a la serotonina de forma artificial penetrar la membrana, tenía exactamente los mismos efectos que tienen de forma natural la psilocina o el DMT, es decir, que promovía el crecimiento de las espinas dendríticas, pero además también tenía los mismos efectos antidepresivos que por lo general tendría el DMT o la psilocina. Concretamente esto se veía en la prueba de natación forzada en ratas que permanecen menos inmovilizadas y esto luego predice en humanos efectos antidepresivos. Bueno, no me enrollo más aquí. En esta publicación del año 2023 se revisan sistemáticamente 28 estudios que examinan como mecanismo de acción terapéutica la modulación de la red neuronal por defecto. Es decir, una de las grandes hipótesis de acción terapéutica de los antidepresivos ha sido que modulan la actividad de un circuito cerebral que se conoce como red neuronal por defecto y que se activa cuando pensamos en nuestras memorias autobiográficas, las memorias de nuestra propia vida, cuando tenemos pensamientos autorreferenciales, ¿no? Cuando pensamos en nosotros mismos en el pasado o lo que tenemos que hacer en el futuro o nos preocupamos por el futuro, y también cuando estamos divagando, cuando estamos teniendo pensamientos sin ser conscientes de los mismos. Pues bien, se ha encontrado que las alteraciones en esta red neuronal por defecto se producen en psicopatologías como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el obsesivo compulsivo, la esquizofrenia o el TDAH. Y los autores encontraron que los psicodélicos redujeron la actividad de la red neuronal por defecto y ellos hipotetizaron que lo harían mediante un aumento de la autoconciencia. Además, encontraron evidencia de que los psicodélicos, además de modular la red neuronal por defecto, indujeron cambios cerebrales estructurales y funcionales y aumentaron la entropía cerebral. Y lo que es más, encontraron que en aquellas personas que informaban de una mayor experiencia de disolución del ego y una mayor sensación de bienestar o salud después de la sesión, experimentaban asimismo una mayor reducción de la actividad de la red neuronal por defecto. Sin embargo, señalan que estos datos no nos permiten todavía saber cuál es la dirección de la causalidad. Y ya para terminar, he traído este otro artículo publicado en el año 2022
que es una revisión sistemática sobre los estudios que examinan la relación entre las experiencias místicas y los efectos terapéuticos de las sustancias psicodélicas. Incluye un total de 12 estudios y para los que no estén familiarizados, las experiencias místicas se refieren a un conjunto de experiencias que incluyen la sensación de disolución del ego, ¿no? La desaparición de las referencias identitarias que cada uno tiene de sí mismo, pero también una experiencia de lo que se llama en psicología infinitud oceánica, Oceanic Boundlessness, lo traduje libremente, no sé cómo se traduce al español, y también una experiencia de interconexión universal, es decir, de conexión con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con el universo, etcétera. Además de una experiencia de inefabilidad, es decir, de la sensación de que es imposible describir esta experiencia y que es imposible comunicársela a otra persona. Y por último, la sensación de sacralidad, que se refiere a la sensación de que esta experiencia es sagrada, de que revela algo de la verdad última de las cosas o que es algo muy, muy importante. Bueno, lo que encontraron los autores fue que 10 de los 12 estudios arrojaron, ya fuera correlación, mediación o predicción significativa entre experiencias místicas y reducción de ansiedad, depresión o consumo de sustancias. En otras palabras, que a mayor intensidad de las experiencias místicas, mayor era la reducción de la depresión, de la ansiedad y del consumo de sustancias. Además, encontraron que cuanto más personalmente significativa eran estas experiencias para las personas, tanto más se reducía la sintomatología. Y por otro lado, y esto es también una advertencia a navegantes, el pánico y el miedo a la disolución del ego, es decir, la resistencia a las experiencias de pérdida de control, predecían unos menores beneficios terapéuticos a largo plazo. Bien, ya para ir terminando, hemos visto por tanto que las sustancias psicodélicas tienen tanto riesgos como beneficios, como cualquier otro tipo de sustancia. Los riesgos incluyen problemas cardiovasculares, trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, la posibilidad de desarrollar sintomatología psicótica en personas que tengan una predisposición genética. Estos 3 riesgos vimos que son relativamente infrecuentes en términos relativos, pero que no lo son tanto los posibles cambios imprevistos en personalidad, actitudinales y epistémicos de cambios de creencias. Y luego vimos que los beneficios incluyen, entre otros, en poblaciones clínicas, en las personas que tienen algún tipo de trastorno psicológico, que la terapia psicodélica fue efectiva para el tratamiento de la depresión, de la ideación suicida, de la ansiedad, del trastorno de estrés postraumático y las adicciones, entre otros, y que en sujetos sanos causó un aumento del bienestar, del propósito, del insight, del rasgo de mindfulness, del altruismo, de la creatividad y la conexión, y una reducción de la ansiedad, del malestar físico y el uso de sustancias. Bueno, y ya en relación al balance entre riesgos y beneficios, parece ser que la comunidad científica, yo creo que existe un consenso en que los beneficios superan a los riesgos, si bien hace falta mantener una adecuada selección de las personas que se pueden someter y las que no a este tipo de terapia. Hace falta cuidar mucho el set y el setting, así como la preparación, el acompañamiento y la integración para minimizar los riesgos, pero también para maximizar los beneficios terapéuticos a largo plazo. En este contexto, yo he estado pensando en estos días cuál ha sido la evidencia y la lógica que ha seguido la Organización de Naciones Unidas para clasificar a los psicodélicos clásicos en la lista número 1 del convenio sobre sustancias psicotrópicas. La lista número 1 es la lista más restrictiva, más controlada de sustancias, en la cual se clasifican aquellas sustancias que tienen un alto riesgo de adicción y que no tienen ningún tipo de beneficio médico probado. Sabemos que los psicodélicos clásicos no producen adicción, hay un consenso generalizado científico al respecto y hemos podido ver
solo algunas de las pinceladas de los beneficios terapéuticos que éstas tienen. Por tanto, yo sigo dándole vueltas a esto de qué evidencia y qué razonamiento sigue la ONU para tener y mantener en el tiempo a los psicodélicos clásicos en esta categoría tan restrictiva y tan controlada que, entre otras cosas, nos imposibilita a los investigadores poder hacer investigación que al final nos pueda beneficiar a todos. Muchas gracias.